Hola, buenos días, profe. Ahora sí vamos iniciando la clase. Perdón por el bullying en el WhatsApp. Y luego después me agarraron cuando iba acabando la otra sesión. Y por eso dije, déjenme leer. Al otro grupo sí me llevo así de mandarles stickers. Es que perdón, disculpen. Melanie, Carlos, no me acuerdo, no sé quién más entró porque no me alcancé a ver. Elena, bienvenido, buenos días. Janet, María Fernanda y Andrea, bienvenidas, buenos días. Es que a veces no alcanzo a verlos a todos, y como nada más puedo ver hasta cierta cantidad de personas en la pantalla, pues no alcanzo a saber quiénes son todos los que ya entraron. Así que buenos días, bienvenidos. Daniela, bienvenida, buenos días. Ángel, bienvenido. Buenos días. Sí. Son dos Danielas, entonces Daniela Fernández y Daniela Michelle. Bienvenidas, buenos días. Porque sí, ya vi que me entraron las dos al mismo tiempo casi y dije yo, entraron dos Danielas. Bueno, vamos a iniciar. El tema no es muy largo, ya saben que los temas estos, como les comenté, pues son cortitos, ¿sí? Alejandro, buenos días. Ileana, Aileen, bienvenidas. Entonces vamos a dar inicio para poder terminar con esto lo más rápido posible. Como les comenté, hoy en la tarde empiezo a calificar. Miguel Andrés, bienvenido, buenos días. Así que a partir de la tarde les pido una disculpa que van a estar recibiendo notificaciones de la plataforma, pero como les dije, eso yo no lo puedo controlar. Así que, pero cuando yo digo la tarde me refiero después de las 5, porque pues, ahorita terminando clase me voy a dormir siesta, me desperté a las 4 de la mañana y ya traigo sueño. Entonces, su maestra es de las que duerme siesta. Y ya en la tardecita me levanto a calificar y hasta que dure y aguante. No creo que mañana tengo descanso. Y mañana termino, ¿no? Entonces, para que sepan, porque luego después les hago llegar mensajes a horarios muy feos en plataforma, pero pues es que la hora en que el calor y el día me permite trabajar. Kareli, buenos días, bienvenida. Perdón, ahora sí, vamos a iniciar. Déjenme ver el pase de lista inicial. Son las 11:33. Voy con el pase de lista inicial. Y vamos a trabajar con lo que es el tema de hoy, es crédito fiscal o la introducción al crédito fiscal. Para que sepan. Déjenme presento. Ahí estamos. Uy. Ahí está. Acabo de terminar de dar en la otra sesión, por eso es que lo tenía hasta el final. Buenos días, Brandon, bienvenido. Ok, vamos con la semana 2 entonces, del 4 al 8 de octubre. Vimos la clase pasada, el día de ayer, ¿sí fue ayer? Sí. Lo que es notificación, tipos de notificaciones. El mapa mental va a estar disponible a partir del viernes y nada más va a ser de los conceptos. Y hay una tarea de participación que la vamos a utilizar para el día miércoles. No, el día martes. Con ustedes sí alcanzo a ver la clase el martes. Es que el martes que viene tengo una reunión a las 11, pero ya vi que su horario del martes es de 8:30 a 10. Así que con ustedes sí tengo clases. Entonces, la clase de participación va a ser el martes 12. La tarea es el artículo 157 del código, por favor, para que la busquen y la puedan traer para ese día. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver la introducción al crédito fiscal, las características, cómo se determina y las formas de pago que existen, ¿okay? Para que vayamos trabajando con este apartado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les pido por favor que levanten su mano y con gusto les cedo el uso de la palabra. Si alguien escribe y yo no me doy cuenta que escribió en el chat, le pido a alguien que sí tenga acceso al micro que me apoye con eso, porque a veces me he dado cuenta que a veces no alcanzo a ver los mensajes hasta que ya estoy terminando. Entonces, porque a veces no me sale el mensajito en la pantalla y pues no me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Por favor, les pido con eso que me ayuden un poquito. Bueno, entonces vamos a ver, les decía yo las pasadas que a partir de ahorita pues algunas sesiones van a ser muy especializadas en el área de fiscal y justamente empezamos hoy con lo que va a ser el crédito. El crédito fiscal pues son aquellos derechos, o sea, lo que tiene el Estado a percibir o sus organismos descentralizados, o sea, aquí está incluyendo las parafiscales,
que provengan de las contribuciones, de los accesorios o de los aprovechamientos, incluso aquellos que se deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de particulares, es decir, de estas obligaciones, tanto la sustantiva, que es la de dar, como la material, las formales, que son de hacer, no hacer, tolerar o permitir. Entonces, en este caso, el Estado tiene derecho a percibir ingresos por el cumplimiento de esas obligaciones. Ojo, aquí lo que vamos a ver es precisamente que cuando se crea el crédito fiscal, por ejemplo, que yo voy y digo, le debo haciendo tanto de ISR, en ese momento se va a determinar una deuda. Sí, el crédito fiscal es una deuda que yo tengo con el Seguro Social, con el IMSS, con el ISR, o que tengo porque debo IVA, o porque debo impuestos, multas, recargos, actualizaciones, es decir, porque debo alguno de los apartados dentro del recurso tributario. No tiene nada que ver con un préstamo. Agrávense eso, porque luego después pregunto que me definan qué es un crédito fiscal y lo primerito que van a me poner es un préstamo. Yo sí, no, cuando dije que era un préstamo, no es un préstamo, chicos, grábenselo en la cabeza, no es un préstamo, no tiene relación. Aunque el término es crédito, no tiene relación alguna con lo que significa un préstamo como propiamente conocemos nosotros a veces el uso del concepto de crédito, sino que es una deuda que tenemos nosotros con la autoridad por saldos a pagar, ¿sí? Por obligaciones que tenemos nosotros que cumplir con la autoridad. Acuérdense que las obligaciones tienen algunos elementos o algunas características, y una de ellas es la época de pago. Me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes la obligación de cumplir, ¿no? De pagar. Tienes una fecha determinada para poder pagar. Si yo no pago, si yo en ese momento no llevo a cabo el proceso de cumplir con mi obligación pecuniaria, con mi obligación de dar, pues se va a dar entonces la exigibilidad, ¿no? La exigibilidad es esa facultad que tiene la autoridad de cobrarnos, de decirnos, ¿sabes qué? Te voy a exigir a través de una notificación que cumplas con tus obligaciones, y para ello te voy a dar una facultad, te voy a ejercer mis facultades de ejecución de cobro, para poder yo, pues, que ustedes puedan en determinado momento cumplir con sus obligaciones. Y ahí es donde se da el crédito fiscal. Dice el Código Fiscal de la Federación, pues, que toda la recaudación de los ingresos que la Federación o todos los ingresos que vaya a percibir el Estado, pues van a venir a través de la Secretaría que está autorizada para su cobro. En este caso, los créditos fiscales o los adeudos de carácter fiscal, quien los va a cobrar es Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y cómo se determinen las reglas. Entonces, dice la PRODECON que el crédito fiscal, además de lo que señala el Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, en un sentido más coloquial, se trata de una cantidad que el contribuyente adeuda a la autoridad por no cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Hay conceptos con M. Ay, señor, denme un minutito y así mandé la presentación. Ahí está, se integra por los siguientes conceptos, ¿no? Hay 4 conceptos que van a integrar lo que es un crédito fiscal. Primero, la actualización. Las actualizaciones son las cantidades que se obtienen como resultado de aplicar el factor de actualización o el efecto inflación que va a estar marcando el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí voy, tengo un momentito. Factor de actualización 17-A del Código Fiscal de la Federación. El 17-A. Entonces, el artículo 17-A nos dice que el factor de actualización es el que se va a actualizar por el transcurso del tiempo y con motivos de los cambios de precios en el país. Este factor de actualización se va a estar publicando por el Banco de México. Es lo que nosotros publicamos en el área de lo que es INPC y Bancico. Si lo tengo aquí. Sí, entonces, es el factor con el que se mide de cuánto es la inflación, ¿sí?, cuánto es el precio al consumidor. Pero lo que me interesa es este de aquí, disculpen ustedes. ¿Sí?
Entonces, la inflación me va marcando a mí, por ejemplo, esta índice nacional de precio, la inflación es de 5,59 y la acumulada del año es el 4,24. Entonces, se usa este factor de actualización para poder trabajar lo que va a ser el recargo, ¿no? O lo que digo, las actualizaciones de los adeudos que se tengan. Entonces, se utiliza el mes inmediato anterior, en este caso, para lo que es la factura de actualización. Las cantidades que se establezcan en el código se actualizarán cuando el incremento porcentual del índice nacional, que se actualizó por última vez, dice, exceda el 10%. Entonces, ¿quién hace la actualización? Pues el que hace la actualización es el SAT, y las cantidades actualizadas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Luego tenemos los recargos. Los recargos son las cantidades que se debe cubrir al Estado por concepto de indemnización por no cumplir con el pago oportuno de la contribución correspondiente. Dichos recargos van a estar establecidos en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Sí, ahí voy. Aquí está. Dice que cuando no se cubren las contribuciones o los aprovechamientos en fecha y dentro del plazo fijado por las disposiciones legales, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Entonces, los recargos se hacen por cada mes. La tasa de recargo por cada uno de los meses será la que resulte de incrementar en 50% lo que mediante ley se fija anualmente en el Congreso. Entonces, no es poquito, sino que los recargos se causan por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Y por último, en ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes. Entonces, una de las cuestiones que vamos a incluir en este proceso de los créditos fiscales, pues son la actualización, son los recargos y luego además la multa, porque el tener un recargo, el tener una actualización, pues no me va a liberar de la multa que Hacienda me puede imponer por no haber cumplido en tiempo y forma con mis obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, las multas son aquellas sanciones económicas, las vamos a ver el viernes, por cierto, son aquellas sanciones económicas que se van a imponer las autoridades a los contribuyentes por no cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Y después, el cuarto concepto que va a... Concepto. Perdón, es que estoy viendo mis errores ortográficos. Chale, y con qué cara voy, les pido que escriban bien, ¿verdad? Si yo puse M en lugar de N, bueno. Entonces están los conceptos. El cuarto concepto es que va a integrar lo que va a ser el crédito fiscal, pues son los gastos de ejecución. Los gastos de ejecución los vamos a ver cuando veamos de forma completa el procedimiento administrativo de ejecución, pero ahorita se los voy a mostrar para que vean. Me voy a adelantar un poquito. Los gastos de ejecución están en el 151. No lo recuerdo. Ay, no, 150. Perdón. ¿Sí? Entonces dice el Código Fiscal de la Federación que cuando sea necesario que se aplique el procedimiento, las personas físicas y morales están obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal. Ahora, si mi crédito fiscal o mi adeudo es, por ejemplo, 10,000 pesos y el 2% de 10,000 son 200, entonces la regla dice que cuando el crédito, el 2% sea inferior a 480, se cobrará esta cantidad. Lo mínimo a pagar de un gasto de ejecución por diligencia que la autoridad lleve a cabo son 480 pesos. Y dice que en ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias, ¿sí? Podrán exceder de 74,700 pesos. Entonces, los gastos de ejecución que la autoridad cobra, lo menos 4,480 por diligencia, lo más 74,700 pesos por diligencia. Entonces, hay que pensar, ¿no?, en un poquito antes de decir voy a deberle a Hacienda, porque pues ya ven que Hacienda cobra todo, cobra hasta el aire que respiramos cuando se trata de llevar a cabo el proceso de gastos de ejecución, ¿no? O sea, el proceso de cobrarnos porque nos vino a cobrar, o sea, nosotros le pagamos a Hacienda el procedimiento que ella lleva a cabo para cobrarnos. Hasta ahí cómo se integra el crédito fiscal. Vamos a ver cómo nace, cuándo se da su exigibilidad y el pago. Nace, acuérdense que ya lo habíamos visto, las contribuciones pues se dan cuando
el sujeto cae en la situación jurídica o realiza la situación de hecho. O sea que en el momento en el que yo caiga en el supuesto que la ley determina para el cobro de un impuesto o lleve a cabo la acción que genera un impuesto, en ese momento se va a causar. Me corresponde a mí como contribuyente la determinación del monto a pagar, o sea, la contribución a cargo, ¿sí? Y se me van a dar entonces 15 días para poder dar a conocer a la autoridad pues la información necesaria. Pero además acuérdense que uno de los elementos es pues la época de pago. La autoridad va a determinar un plazo de pago para las contribuciones. Por lo regular, en contribuciones como ISR e IVA, cuando nosotros llevamos a cabo las declaraciones mensuales, el plazo del pago es el día 17 del mes calendario inmediato posterior. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Que si yo estoy pagando en septiembre, a lo mejor declarando en septiembre, te pasó septiembre, el 1 de octubre voy y hago mi declaración de septiembre, y le digo a Hacienda, oye, te debo 1,000 pesos de septiembre. Hacienda me va a dar hasta el 17 de octubre para llevar a cabo el pago, porque ese es el día del mes inmediato posterior. ¿No? En algunos casos me da nada más 5 días al momento de la causación, va a depender del impuesto, ¿no? Y ahí sí ya depende de la base gravable, depende del tipo de impuesto y depende de la situación ante Hacienda o la cual nos hemos dado de alta. Ahora bien, también puede ser que se den las retenciones. Cuando nosotros somos asalariados, cuando somos trabajadores, pues quien lleva a cabo el proceso de retención de los impuestos es el patrón. ¿Sí? Él es el obligado a entregarle a Hacienda los montos retenidos. En determinados casos, Hacienda le permite llevar a cabo el pago en bienes o en especie, no necesariamente en dinero. ¿Sí? Pero en este caso, tendrá que solicitar a Hacienda, a la oficina recaudadora, una forma oficial y un recibo oficial para que pueda llevarse a cabo, ¿no? Eso ya lo tenía Hacienda. Entonces, los recibos oficiales de Hacienda suelen ser así, ¿no? Por ejemplo, eso es una acuse de recibido de la declaración del ejercicio y este es el recibo oficial, por ejemplo. En este caso es el recibo que marca la línea de captura y la fecha de vigencia. Ahí está la época de pago. En este caso es una declaración que yo hice del ejercicio fiscal del 2018. Entonces me hace a mí un área de captura, un código QR, una línea de captura que tiene el banco tiene que llevar a cabo para que nosotros podamos cumplir en tiempo y forma. ¿Okay? Que eso sería la parte del recibo oficial. Ahora bien, una vez que yo tengo esto, o sea que ya se dan estas obligaciones, vamos a ver cómo se determina el crédito fiscal. El crédito fiscal se determina de 4 formas. Primero, la declaración. Yo voy, contribuyente, me hago mi autodeterminación. Voy y le digo a Hacienda, mira, esto es lo que gané y esto es lo que te debo, ahora te voy a pagar. La otra es la liquidación. O sea, en la determinación del crédito fiscal lo va a hacer la autoridad con base a la información o los elementos que yo misma le entregué. A lo mejor dice Hacienda, pues sí, tú ya me dijiste en la declaración que es esto, pero yo ya revisé tus facturas y esta pasa y esta no pasa y esto es lo que tú vas a cobrar o lo que me vas a pagar, perdón. La otra es la estimación. Es decir, Hacienda te dice, te determina cuál es el monto del adeudo bajo la base presuntiva. Presumo la existencia de otros ingresos que no declaraste porque me llegó información de terceros y te voy a estimar el pago, ¿no?, de los impuestos que tengan que dar en lo que ya llego a una resolución definitiva. Y por último, pues está la recaudación, que es la determinación y el cobro del crédito fiscal en el momento en el que diga, me debe, voy a aplicar los gastos de ejecución, voy a recaudar ese dinero. Esa es la otra forma de determinar el crédito fiscal, porque ahí digo, hay contribuciones omitidas, te voy a determinar un crédito fiscal. Hay una diferencia entre lo que va a ser la retención y la recaudación. La retención, como ya les comenté, es en donde existe una relación entre el retenedor y el causante, es decir, entre el patrón y el trabajador. Y en la recaudación no existe esa relación porque el que lleva a cabo la relación de forma directa es el SAT. Y en la retención, quien lleva quien hace
El detener el ingreso de los impuestos, pues es el patrón quien a su vez se lo va a entregar al SAT, ¿sí? Ahí está, ya vimos lo que es exigibilidad, que vimos que el tiempo de fecha de pago en crédito fiscal, cómo se determina, y ahora vamos a ver las formas de pago. Yo les he dicho anteriormente en las clases pasadas que la forma por excelencia para extinguir una obligación, pues es el pago, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Existen diferentes formas de pago. Hay 6 formas de pago y una modalidad además de estas 6 formas. Entonces, el pago liso y llano, el pago en garantía, el pago bajo protesta, el pago provisional, el pago definitivo y el pago extemporáneo. El que yo les mostré, el formatito que yo les mostré, es un pago definitivo en modalidad de parcial. No, sí son parcialidades. En modalidad de parcialidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Pago liso y llano es aquel que se hace sin ninguna objeción. O sea, yo llego y me dicen, debes, aquí está mi lana, pago. Pero después resulta que ya que se hizo una declaración o ya que se llevó a cabo el proceso, pues me doy cuenta que pagué de más, ¿no? O pagué un derecho o un servicio que no utilicé al gobierno del estado o al gobierno federal, y entonces como resultado de esto, al pagar, pues hubo un pago de lo indebido, es decir, pagué de más y entonces tengo derecho como contribuyente a solicitar a Hacienda la devolución del pago de lo indebido por un error aritmético o por un error al momento de ejercer mis derechos o porque pagué nada más porque me dijeron paga y yo pagué, no me di cuenta que lo que estaba pagando no tendría que haberlo pagado. Entonces, si hubo un pago liso y llano y la cantidad en exceso que llegué a liquidar o llegué a pagar, pues la puedo solicitar en devolución como pago de lo indebido. Hay todo un procedimiento para eso. Hay que solicitarlo por escrito, buzón tributario, etcétera, porque ya me tocó solicitar una devolución de pago de lo indebido de un trámite que no se llevó a cabo. Tenemos hasta 5 años para solicitar eso mientras no hayamos perdido nuestros recibos. Luego está el pago en garantía. El pago en garantía se da cuando, aún sin la existencia de una obligación fiscal, nosotros decidimos asegurar el cumplimiento del mismo. Por ejemplo, los que traen vehículos de procedencia extranjera, los turistas que vienen del extranjero a México, cuando ingresan por el territorio, pues les piden o te dicen, no, pues hay que pagar, ¿no? Cuando hay importaciones temporales te dicen, pues hay que hacer un pago en garantía de los impuestos. Con esto estoy yo asegurando que la mercancía va a regresar al extranjero, o en su defecto estoy asegurando que en caso de que me lleve a cabo una importación definitiva de esas mercancías temporales, pues voy a estar cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes. Ahora, también se puede conocer como el depósito en garantía. El depósito en garantía, ¿sí? Es sería justamente el dejar un dinero para asegurar que nosotros estamos cumpliendo con las obligaciones fiscales. Y hay otro concepto en materia fiscal que lo vamos a utilizar en el procedimiento administrativo de ejecución, que es el de garantizar el interés fiscal. La garantía del interés fiscal no es otra cosa que cuando nosotros estamos en un procedimiento y le decimos a la autoridad, oye, quiero detener el embargo, o en su defecto le decimos que vamos a dar inicio a un medio de defensa. Entonces la autoridad te dice, perfecto, no hay problema. Yo te detengo el embargo, yo te permito dar inicio a tu medio de defensa, pero a mí garantízame el interés fiscal. El garantizar el interés fiscal consiste en dejar una garantía sobre el adeudo. Es el adeudo, más recargo, más actualizaciones, en lo que se resuelve. En caso de resolverse a favor del contribuyente, pues el dinero se le devuelve al contribuyente, y en caso de no resolverse a favor del contribuyente, pues se usa ese dinero para cubrir los gastos y los costos, ¿no?, que se hayan generado en determinado momento. Luego está el pago bajo protesta. Ese lo hacemos porque, pues, sí debemos, pero no estoy de acuerdo con lo que me dijeron que debía, pero igual voy a pagar porque no quiero que me multen, entonces voy a hacer un pago bajo protesta. Hago un pago bajo protesta y después me voy en medio de defensa. Si llego a ganar, me tienen que devolver el dinero como un pago de lo indebido. Y si no, pues queda, el dinero queda ya pues pagado, ¿no? Lo que estaba yo obligada a presentar. Se va a reconocer como un pago parcial, un pago bajo protesta, en el momento en que me dice la autoridad, me debes tanto, paga, me dices tú, pues te voy a pagar, pero me voy a ir a medio de defensa. O sea, estoy pagando bajo protesta, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo.
Y en determinado momento, si yo gano, me van a devolver el dinero. Y luego está el pago provisional. Pago provisional, el contribuyente es el que hace el contribuyente durante el ejercicio o durante el año fiscal. Por ejemplo, quienes están obligados a presentar declaraciones de ISR cada mes, pues si les sale saldo a pagar, pues hacen el pago de ese impuesto y se le va a conocer como pago provisional. También se hace con las retenciones, nos retienen cada quincena o cada periodo una cantidad determinada de dinero y eso significa, eso significa que se va abonando como pago provisional y al finalizar, cuando llega la declaración anual, se hace una sumatoria de todos los pagos provisionales que hemos hecho y si hay un saldo a favor se nos devuelve y si no hay un saldo a pagar, pues pagamos la diferencia. Pago definitivo es el que se da de la autodeterminación, no está sujeto a verificación, ya es algo que ya decidimos que es lo que vamos a pagar. Es lo que yo les mostré ahorita de la pose de pago, ¿no? O sea, yo dije, es que en este ejercicio tuve tantos ingresos y me sale un saldo a pagar de 7,900 pesos, bueno, o 7,600. Entonces, eso es un pago definitivo. ¿Sí? O sea, yo ya me autodeterminé, yo ya le dije a Hacienda cuánto es lo que tengo yo que pagar. ¿Okay? Y luego es el pago por anticipos. Se efectúa en el momento en que percibimos un ingreso grabado a cuenta de lo que le corresponde al fisco. No es que, no confundir con el otro pago, el pago de acá, no es el provisional. El pago en garantía. No es igual al pago de garantía. El pago por anticipos es porque yo sé que a futuro, a lo mejor vendí un terreno y yo sé que la autoridad me va a cobrar ese impuesto. Entonces decido por anticipado pagar, ¿no? O abonar, por así decirlo, para poder que en el momento que me diga la autoridad cuánto debo, pues ya tener yo ahí un saldo a cuenta. Ahora, se realiza bajo un estimado, no bajo una certeza. Después se va a llevar a cabo el proceso de generar cuál es realmente lo que se debe, ¿ok? Y luego es el pago extemporáneo. De los últimos pagos, que es el extemporáneo, este es el que se da fuera del plazo legal y puede asumir dos formas, espontáneo o por requerimiento. El espontáneo es cuando dices, chin, le debo a Hacienda, no le pagué, ahorita vengo, pum, le voy y le pago, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo de manera espontánea en el momento en el que me acuerdo. Normalmente los pagos espontáneos significa que la autoridad no te va a cobrar multas o recargos, porque tú tienes la buena fe de cumplir con tus obligaciones. Y la de requerimiento es cuando existe una gestión de cobro, ¿no? Cuando la autoridad dice, puede darse porque hay una prórroga, porque estás en moratoria, porque la autoridad te debía, se te olvidó pagar y ella te hace llegar a través de una notificación que ya estás fuera del plazo legal y que tienes una deuda que hay que pagar, ¿no? Ese es el pago extemporáneo. Y hay una modalidad extra. La modalidad extra pues son los pagos en parcialidades o los pagos diferidos. En este caso es cuando uno como contribuyente dice, pues es que no puedo pagar de un golpe o se me hace muy fuerte pagar todos los impuestos de un golpe y le voy a pedir a Hacienda que me permita pagar en parcialidades, que es lo que les mostré yo en el correo, ¿no? Por correo los pagos eran 6 parcialidades. Entonces cada una de las parcialidades me marcaba, ¿no?, el número de pago, el 2 de 6 y el monto de la deuda que me iba a ir quedando, ¿no? Y las fechas, cada uno de los pagos pues tenía una fecha de vigencia, ¿sí? Viene una fecha establecida y es el día tope que tenía para entregar los pagos, ¿no? Por ejemplo, el 2, el febrero y así, hasta que llegabas, ¿no?, de septiembre, 30 de septiembre, hasta que llegabas al final del término del pago. Entonces, el pago por parcialidades es una opción que la autoridad da para que los contribuyentes puedan pagar. No puede exceder de 12 meses para diferido y de 36 meses para parcialidades. Hasta ahí, lo que son créditos y tipos de pago, lo que es crédito fiscal, cómo se da su exigibilidad, los tipos de pagos que existen. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Muchas gracias, Rebeca. Vamos entonces con lo de amnistías. Las amnistías o los estímulos son algunas reducciones o supresión de multas que la autoridad puede dar.
Acuérdense que ya habíamos visto que según el 39 del código se establece que el Ejecutivo puede resolver mediante carácter general el condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones. Y la amnistía es el acto mediante el cual el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo quien lo hace, da el olvido oficial, o sea, ordena olvidarse de los delitos, de las infracciones, las sanciones o cualquier otro proceso. Una amnistía fiscal consiste en la acción de suprimir o reducir el cobro de multas, créditos fiscales y contribuciones. Y en lo que va de los últimos sexenios, pues ha habido 5 amnistías. Cedillo hizo una cuando los deudores del Fisco Federal en el 96. De nuevo, Cedillo en el 97 volvió a apoyar con esto de los deudores del fisco, ¿sí? Y como se iba a instrumentar el decreto. La tercera amnistía la dio Vicente Fox Quesada, cuando se reformaron disposiciones fiscales. La cuarta amnistía la dio Felipe Calderón, cuando se reformó la ley de ingresos del 2000 para el 2007. Y la quinta amnistía la dio Enrique Peña Nieto con la ley de ingresos del año 2013. Ahora, actualmente el presidente dijo que él no iba a dar amnistías. No recuerdo si ha habido, la verdad no me acuerdo y no busqué, pero voy a buscar para la siguiente clase. Si hay algunas, se las presento. Pero él dijo, como promesa de campaña, que no iba a perdonar a los contribuyentes. Aunque como no ha cumplido sus promesas de campaña, igual y las va a llegar a perdonar a alguno, ¿no? Y luego están los decretos de exención o de diferimiento de pago de contribuciones. En estos casos, pues el decreto también es ejercido por el Poder Ejecutivo y en materia fiscal lo que hacen es establecer condiciones para exención de pago de créditos fiscales o el diferimiento en el pago de contribuciones, ¿sí? O excluir de la obligación. Existen entonces algunos decretos, por ejemplo en el 2014, el decreto para promover la incorporación a la seguridad social, ¿sí? El decreto en el que se otorgan beneficios fiscales a los de régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, el decreto por el que se otorgan diversos beneficios a los contribuyentes de zonas afectadas. Creo que del 2014 este decreto fue el de ODIV, o sea, el que se nos dio beneficios a nosotros. El de estímulos fiscales para incentivar el uso por medio de pagos electrónicos. Un estímulo que se dio, beneficios fiscales a Guerrero. Beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo. Beneficios a zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y estímulos fiscales de la región fronteriza norte, que es la que implementó la actual región de la frontera libre que tenemos en el 2019. Ahorita la vamos a ver, sí, la traigo más allá. Sí. Y luego tengo, pues, para la Suprema Corte de Justicia, los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas con el objeto de apoyarlas a fomentar su desarrollo económico. Disminuye la base del impuesto, otorga un crédito fiscal a favor del contribuyente por realizar ciertas actividades o da créditos fiscales equivalentes como parte del impuesto, por ejemplo, en la región fronteriza norte. Estos son algunos de los estímulos otorgados en 2020. 50% de peaje pagado en el uso de autopistas y carreteras y el IVA al 8%. Los beneficiarios, el transporte público, ¿sí? O las personas que están delimitadas por el decreto. El programa se llamó Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte y entró en vigor el 1 de enero de 2019, afectando a 43 municipios. Este es el que se hizo. Reducción de tasas de IVA y ISR, se impuso el bienestar a través del aumento del salario mínimo, ¿sí? Y mejora de competencia en combustible, homologando los precios de los energéticos. Esos son los estímulos que se dieron en esa actualidad. Y la última parte, la dación en pago o el pago en especie. Ya ven que les había dicho, es que se puede pagar en especie, porque aquí se homologa al 2095 el Código Civil Federal, que establece que los acreedores podrán pagar con una cosa distinta en el lugar de la debida. Es decir, yo tengo que pagar con dinero, no tengo, pero puedo pagar con algo distinto. Entonces se entiende esto como dación en pago, una forma de extinguir las obligaciones fiscales a través de la entrega de un objeto, una cosa a la autoridad en lugar de pagar con dinero. Es poco común, pero sí se llega a dar, ¿no? Esta dación en pago, que sería una forma también de extinguir las obligaciones fiscales. Y con eso estaría yo terminando este tema, porque en la clase que viene tenemos que ver multas y sanciones. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Nada? No hay tarea ni nada, ¿eh? Nomás quiero saber si hay dudas.
Profe, yo tengo la duda de lo que comenta, Dime, de que Devani. se pueden hacer pagos, pero no con dinero. Ujú. Este, Eh, ¿qué tipo de pagos podría hacer con Es que trabajo? mira, casos muy excepcionales no te aceptan el trabajo. Lo que te aceptan es, mm, a lo mejor hay personas que dicen, pues no tengo lana, pero tengo Ancestry, tengo las de oro, ahorita se me olvidó cómo se llaman, centenarios, tengo oro, tengo piedras preciosas, tengo terrenos, tengo vacas, tengo algo que la autoridad pueda convertir fácilmente en efectivo, vender y convertir fácilmente en efectivo. Entonces la autoridad Okay. puede llegar a aceptar en dación de pago, es decir, un objeto. Hay empresas, por ejemplo, que dicen, te debo impuestos, no tengo cómo pagar, pero tengo un terreno en la urbanización fulanita de tal y te lo doy como dación de pago para que tú en ese terreno hagas lo que quieras, ¿no? Y así es como los estados se hacen a veces de terrenos para parques o de terrenos para zonas de recreación, porque el particular era dueño de ese terreno, pero lo donó o lo dio en dación de pago a sus impuestos. Acuérdense que todo lo que sea responsabilidad social de las empresas suele tener doble filo. Lo que se presenta en la sociedad para decir que somos responsables y lo que realmente ocurre atrás de bambalinas en donde dan estímulos fiscales a las empresas. Soy muy cínica yo con eso, ¿eh? No he visto yo hasta ahorita una empresa que diga voy a devolverle a la sociedad algo sin recibir por parte del gobierno del estado un estímulo o un apoyo por hacer eso. ¿Sí? Ahí sí soy muy cínica porque las empresas son muy de decir yo apoyo, yo ayudo, pero es que en realidad Hacienda me está dando un estímulo fiscal. También la dación de pago aplica en ese sentido, Devani. Las empresas pueden llegar a decir, no tengo lana, pero pues te voy a dar un terreno que puedes usar para fines sociales. Y con eso cubro mi adeudo o cubro con la parte de la deuda que tengo contigo. ¿Sí? Y la autoridad puede llegar a aceptarlo. Son poco comunes los casos, pero serán. ¿Sí? En ese sentido va. ¿Quedó más claro, Devani? Sí, sí está bien. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Y los demás, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recuerden que en el examen voy a preguntar las diferencias entre los pagos, así que si hay dudas en los pagos me dicen, porque luego en la clase de la tarde me preguntaban que si pues qué diferencia hay entre un pago, por ejemplo, definitivo y un pago liso y llano. Pues sencillo, te puedo decir ahorita antes de que se me olvide porque es pregunta de examen. El pago liso y llano es el que nosotros hacemos sin pensar. O sea, llegamos y decimos, me dicen debes, pagas, y resulta que hay un error y hay un pago de lo indebido, es decir, pagamos de más y entonces solicitamos esa devolución. Un pago definitivo es cuando ya no necesito comprobar porque ya sé que ese es el pago que tengo que hacer y por lo tanto voy y lo realizo. Lo puedo realizar de una sola exhibición o puedo solicitar el pago diferido o por parcialidades, que es la modalidad que les presenté. Entonces sí hay una diferencia. Entonces en el pago liso y llano todavía se puede haber una devolución del dinero o un ajuste, pero en el pago definitivo ya no. Eso es lo que corresponde a nosotros pagar, ¿sí? En la autodeterminación. Porque voy a hacer pregunta de examen, por si ahí quede, y que puedas poner las diferencias entre ese pago en particular. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok, Rebeca, muchas gracias. Espero que los demás tampoco tengan dudas. Entonces, chicos, déjenme paso la lista final, la asistencia final, perdón, para que ya me queden por ahí. Algunos estuvieron entrando después del pase de lista inicial, no se preocupen, pues corroboro con esto. ¿Sí? En todo caso, si llegara a haber alguna situación de que no me fijo, que me doy cuenta de que no entraron, pues ya luego revisaré el video para ver quiénes estuvieron. Perdón. Disculpen, traigo ya cansancio. La clase grabada la voy a tener disponible más tarde. Les recuerdo que el día de hoy empiezo el proceso de calificación de sus tareas y trabajos y que en algunos casos todavía para el cuadro comparativo tienen hasta mañana, creo, van a entregar ese cuadro, así que por favor pónganse las pilas los que me hacen falta. Los que ya hablaron conmigo no hay problema, los que no han hablado conmigo pues de una vez vayan dándose la idea de que hoy empiezo a sacar los promedios y mañana espero estar terminando para poder que para el viernes ya tengan todos sus promedios de calificación de septiembre. Entonces chicos, cuídense mucho, los veo el viernes, nos toca la clase de 8:30 a 10, ¿sí? No, de 10 a 11:30, perdón. Sí, de 10 a 11:30, es que tengo mi calendario aquí enfrente de mí. De 10 a 11:30 el viernes. Cuídense entonces, muchachos. Nos vemos.
Gracias, profe. Bye. Hasta luego, bye bye.